Metodologías para la elaboración de un diagnóstico. Estudio de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Una técnica para la identificación y jerarquización de problemas que cumpla con el requisito de ser participativa debe permitir la incorporación de las apreciaciones o puntos de vista de los observadores. Esas apreciaciones, más allá del sesgo que proporciona la subjetividad inherente al observador, por lo general son de carácter valorativo, pues es común que acostumbremos ver las cosas como buenas, malas o neutras. Por ejemplo, todo problema es malo y las oportunidades para su superación de ser factibles son buenas y así. Es muy frecuente partir del juicio de valor para la catalogación o jerarquización de los hechos por los que atravesamos. Podemos valernos de esa condición para inducir el diagnóstico, es decir, aprovechar las apreciaciones valorativas de los observadores para identificar objetivamente condiciones críticas y analizar su incidencia real en una determinada situación. Si esa situación es una tentativa de proyecto, entonces, apelando a esas apreciaciones valorativas, podemos arribar al diagnóstico de la situación inicial. Un enfoque metodológico para la identificación positiva de problemas es el denominado enfoque clínico. Esta es una técnica que caracterizaremos como sintética, pues se intenta evidenciar los aspectos relevantes de la realidad a través de fórmulas verbales sencillas y en lenguaje coloquial, es decir, en lenguaje usual. Cualitativa es una herramienta de apreciación e identificación no cuantitativa, al menos en su primera instancia. Y proposicional se basa en el uso de fórmulas verbales descriptivas y enunciativas, es decir, proposiciones. El enfoque clínico recrea el ejercicio del especialista médico ante el planteo de una situación problema por parte de un sujeto, el paciente, que ha sido afectado en su normalidad. Esta alteración disruptiva de la normalidad moviliza la consulta. En la medida de sus posibilidades, el paciente enunciará su percepción del problema, incluso de su o sus soluciones tentativas. El médico inicia su percepción a partir de la percepción misma del paciente y del entorno del problema, pues es probable que el problema esté condicionado por el ambiente. Luego, el entorno del problema se completa con la percepción del entorno del sujeto. En el paso siguiente, el médico intenta valorar la magnitud del problema. Para ello, usa sus conocimientos y destrezas. Esta abstracción o teorización la denominaremos concepción. Una vez concebido el problema, es decir, una vez identificado, viene la recomendación que puede ser prescriptiva, se intenta enmendar causas y efectos, o evolutiva. La situación al momento de la consulta evolucionará naturalmente a otro estado. La investigación de cualquier situación problemática, así como la modelación de la solución, no es sustancialmente diferente al mecanismo de diagnóstico y prescripción médica. Volviendo al ejemplo y al enfoque clínico, un problema de salud puede ser provocado por un agente patógeno, por ejemplo, pero su incidencia o la gravedad de la afección va a depender de la condición interna, es decir, la condición sanitaria del paciente, su estado general de salud, su edad, si posee algún tipo de afección crónica, etc. Condiciones externas al paciente, condiciones que dependen de su entorno inmediato y en menor medida del entorno en general. Por ejemplo, enfermedades crónicas como el asma o el reuma pueden verse afectadas por el clima del lugar donde resida el paciente. Lo mismo ocurre ante la consideración de un proyecto. Sus posibilidades de realización o su factibilidad va a depender tanto de condiciones internas como externas. El estudio de esas condiciones corresponde a la etapa de diagnóstico y en la misma es necesario tener en cuenta que la manifestación de un problema obedezca a múltiples causas
y que esa manifestación en muchos casos puede acomplejarse por la incidencia de las condiciones externas. Si analizamos, por ejemplo, la creciente criminalidad acaecida en los últimos tiempos, podríamos acordar que las condiciones externas, falta de trabajo u oportunidades laborales, altos niveles de movilidad social, etcétera, acomplejan aún más el problema. El mecanismo de la percepción-concepción es subjetivo y depende de cada individuo, de ahí a que los problemas deban ser abordados como complejos o entidades, teniendo en cuenta todos los factores que lo determinan. Para el abordaje de los problemas es necesario entonces, en primer lugar, definir el universo de la acción, el ambiente o el contexto en el cual la situación se presenta, o en el caso de un proyecto, el contexto o el ámbito donde se llevará a cabo el proyecto. Identificar y describir los componentes de una situación problema, es decir, de los factores que lo explican o bien los factores que acomplejan una determinada situación. A los fines del proyecto es importante entonces el conocimiento del ambiente del proyecto tanto interno como externo. Una de las aplicaciones más difundidas del enfoque clínico consiste en su uso para la identificación de las denominadas fuerzas impulsoras y fuerzas restrictivas, que obran en una determinada situación. Las fuerzas impulsoras obran positivamente en una situación, por el contrario, las fuerzas restrictivas afectan en forma negativa. Cualquiera de estas fuerzas pueden a su vez ser internas o externas, es decir, provenir del contexto, o ser propias de la situación estudiada, es decir, internas. Las fuerzas impulsoras externas son condicionantes de una situación. Pueden acomplejarla o potenciarla, pero no son determinantes de la situación en sí misma. Por provenir del contexto, diremos entonces que las fuerzas impulsoras externas son condicionantes de una situación. Las fuerzas impulsoras internas determinan una situación, pues normalmente están bajo manejo o control. Cuando hablamos de proyectos, las fuerzas impulsoras corresponden a todo aquello que es manejable y por lo tanto pueden ser orientadas hacia un fin o un propósito previamente establecido. Denominaremos fortalezas a las fuerzas impulsoras positivas, fuerzas impulsoras internas positivas en una situación. Por el contrario, las fuerzas restrictivas internas que inciden negativamente en una situación la denominaremos debilidades. En un proyecto, fortalezas y debilidades corresponden al microambiente del proyecto. De igual manera, las fuerzas impulsoras externas que condicionan positivamente una situación se denominan oportunidades. Las fuerzas restrictivas externas que condicionan negativamente una situación se denominan amenazas. Ambas fuerzas corresponden al macroambiente del proyecto. En una situación determinada concurren invariablemente estas fuerzas impulsoras, siendo una de las consistencias básicas del diagnóstico su identificación. Aplicación del estudio FODA. A los fines de desarrollar un ejemplo de aplicación se tomará cualquier situación potencialmente problemática que pueda ser solucionada mediante cualquier iniciativa de proyectos y en cualquier instancia de desarrollo del mismo, pero lo importante es su planteo para la situación inicial, es decir, a los fines del diagnóstico. O bien, una vez que el proyecto ha sido identificado, es decir, si consideramos el ciclo del proyecto, nosotros podemos usar este estudio para testear, para probar esa idea de proyecto identificada. Secuencia.
secuencia para la realización de un estudio FODA. Esto no es otra cosa que una propuesta de cómo puede plantearse este estudio. Establecimiento de los supuestos de validación. Llamamos supuestos de validación a condiciones previamente definidas que hacen válida una consideración positiva, sea como diagnóstico o como solución tentativa. En otras palabras, el diagnóstico es un modelo que necesita de supuestos que lo hagan válido. Cambios en los supuestos implican cambios de modelo. Error de supuestos implica error en el modelo. Por ejemplo, daremos a conocer supuestos muy básicos para un diagnóstico y, en este caso, un proyecto productivo. 1. Economía de mercado. El Estado en general no tiene mayor injerencia o no tiene injerencia directa en el desempeño del sector o subsector de la producción estudiada. Existen oportunidades productivas más allá de las tradicionales. En otras palabras, se puede considerar la posibilidad de cambiar de actividad o de incorporar nuevas actividades productivas. Existen mercados para las producciones innovadoras al alcance de los emprendedores. Existe una oferta real de recursos e insumos, bienes de capital, información, capacitación, etcétera, para el desarrollo de estas nuevas iniciativas. Es decir, si bien resulta obvio, si algunas de estas condiciones establecidas como supuestos no se dan, eso va a estar afectando directamente la posibilidad de desarrollo del proyecto. B. Representación sistémica de la actividad. Esta es una instancia optativa. Nosotros podemos representar el proyecto como un diagrama de flujo o la empresa, o podemos hacer una representación sistémica de una empresa o de una organización, detallando sus estructuras, las funciones de cada una de las partes que la integran y también los procesos que en ellas se dan o se desarrollan. El objetivo es establecer los límites hacia adentro de la actividad para saber qué es modificable y qué no. Se debe precisar los flujos materiales y económicos, tanto explícitos como implícitos, en la medida de lo posible. Identificación proposicional. Definido el caso a estudiar, se ve la concurrencia de los factores internos y externos descriptos. Se descartan los aportes neutros y se identifican las fuerzas y en función de su polaridad se catalogan como impulsoras o restrictivas, condicionantes o determinantes. Básicamente en eso consiste un estudio FODA y para lo cual se usan cuadros a estos fines en función de los factores. Se organiza un cuadro por cada factor con el fin de ver las fuerzas oponibles. Esto podría hacerse de esta manera o no. Cuando se identifican diferentes factores que están afectando una situación, se debe hacer un estudio por factor, pero cuando la incidencia de los factores es, por decirlo así, mínima, entonces directamente no es necesario hacer un estudio por factores. Detección de problemas. Las debilidades que surjan del estudio FODA son los problemas que serían tentativamente solucionados por un proyecto. Se ve cuáles problemas se relacionan y se buscan sus causas en las amenazas. Si no se detectan las causas como amenazas, se debe revisar la matriz de estudio FODA. Esto suena complicado, pero en realidad es muy sencillo. El origen de un problema puede ser interno y estar acomplejado eventualmente por un factor externo. Cuando se habla del establecimiento de relaciones, justamente se hace referencia a esto mismo. Identificado un problema, es necesario identificar si algún factor externo está condicionando esa situación. Volviendo al ejemplo inicial y al enfoque clínico, supongamos que un espasmo bronquial alérgico, una crisis asmática, que tiene su origen en la condición crónica de una persona afectada por este tipo de enfermedad, un asmático o un alérgico, puede estar afectada e incluso desencadenada por una condición externa, por ejemplo el clima, como se citó ya en un ejemplo anterior, o bien las condiciones de vida, ambientes poco luminosos, ambientes que tienen una alta carga de humedad,
ambientes que tienen una alta carga de moho, en fin, pueden ser los desencadenantes de una crisis asmática o de un espasmo bronquial. Cuadro de cotejo. Para facilitar el estudio se propone este cuadro de cotejo con lo que podríamos estudiar, factor por factor o renglón por renglón o por cada una de las situaciones identificadas como fortalezas, oportunidades, debilidades o amenazas. En este caso, el cuadro de cotejo, un cuadro de doble entrada donde por un lado se ponen tanto las fortalezas como las debilidades en las columnas, las oportunidades y las amenazas por el lado de las filas. Y se analiza la concurrencia. Por ejemplo, una situación, supongamos hay una alta concurrencia de fortalezas y una alta concurrencia de oportunidades. Esa sería una situación óptima. Existen fortalezas y existen oportunidades que pueden ser capitalizadas. El siguiente cuadro, encontramos que, hay una concurrencia importante de debilidades, pero también de oportunidades. Esto también nos abre posibles cursos de acción, o sea, la posibilidad de transformar esas debilidades en fortalezas o enmendando las debilidades, se puede resolver la viabilidad del proyecto. La tercera caja o el tercer cuadro, hay una concurrencia de amenazas por un lado y de fortalezas, es decir, se cuentan con fortalezas oponibles a potenciales amenazas del contexto. Y en el último caso, el cuarto cuadro, hay una alta concurrencia de amenazas y de debilidades. Nos encontraríamos en una situación donde existen amenazas a una iniciativa, o en una situación existen muchas amenazas, pero no podemos oponerles ninguna fuerza impulsora positiva, lo cual nos llevaría, a tener que rever la posibilidad del desarrollo de algún plan de acción o a rever la viabilidad de los cursos de acción identificados como elementos de un proyecto. Entonces, lo que vamos a recordar es algunos de los tópicos que se han tenido en cuenta en el desarrollo del curso hasta este momento. Algunos corresponden al tema del planeamiento y una de las primeras cuestiones puestas de manifiesto es la complementariedad que existen entre los dos grandes enfoques del planeamiento, el planeamiento clásico con el planeamiento estratégico. Rescatando que este último nos acerca a esta visión, el de la estrategia, como un componente fundamental del funcionamiento de las organizaciones, que debe ser tenido en cuenta aún en el caso en que quiera llevarse al nivel de la organización el desarrollo de una iniciativa de proyecto. El estudio FODA o la matriz FODA nos sirve o fundamentalmente nos va a servir para la definición de la estrategia en el largo plazo. Y vamos a clasificar esas estrategias como, en primer lugar, estrategia de máxima o estrategia de máxima-máxima. Existen oportunidades y fortalezas concurrentes. Es posible el crecimiento o la expansión de la actividad. Si ustedes recuerdan el cuadro de cotejo, correspondería a una de las celdas del cuadro de cotejo. Disculpen que lo repita. Y en este caso, sería la primera celda. Puede verificarse que la empresa está bien plantada en cuanto a sus posibilidades, identificando esas posibilidades como fortalezas, y al mismo tiempo el entorno brinda la posibilidad de capitalizar alguna oportunidad. Sería la situación óptima o la situación más adecuada en el caso en que nosotros quisiéramos llevar adelante una iniciativa. Estrategia de máxima mínima. Existen oportunidades que no pueden ser aprovechadas por la existencia de debilidades al nivel de la organización. Entonces, lo que tendríamos que hacer en ese caso es replantear las actividades o ver cómo enmendar o cómo transformar esas debilidades en fortalezas. Estrategia mínima-máxima. Se identifican fortalezas en el microambiente o al nivel del proyecto, pero el resultado está sujeto a potencial riesgo por la existencia de importantes amenazas hacia la iniciativa. Habría que cotejar, habría que ver la magnitud la magnitud de esas fortalezas para poder sortear las dificultades que implicarían amenazas desde el entorno o contextos de la iniciativa.
Y finalmente, la estrategia de mínima mínima, amenazas y debilidades convergentes. En este caso, quizás deba replantearse la iniciativa o replantearse la actividad que quiere llevarse adelante y cuando no considerar la posibilidad de hacer otra cosa, es decir, cambiar de actividad. Hasta aquí llegamos con esta entrega y el tratamiento del tema o el estudio del tema se contempla con un trabajo práctico que debe ser resuelto por los participantes de este curso. Nos vemos en una próxima entrega.